Qué bella es mi ciudad. Damasco es mi hogar. Adoraba pasear de la mano de mamá por el centro de la ciudad, admirar el antiguo palacio otomano de Azov, prueba de lo esplendoroso que siempre ha sido mi pueblo. Adoraba rezar a Allah en la mezquita de los Omeyas y sentir que Él está a mi lado y que nunca nada me pasaría. Mi ciudad era grande, mi país era hermoso, mi vida era buena. Siria tenía sus defectos. Tiene tiempo ya desde que papá salió por primera vez de casa a protestar en las calles. Papá me contó que muchos como él estaban unidos a un movimiento al que él llamaba Primavera Árabe y que lo hacía porque quería para mí un futuro mejor, con menos corrupción, menos represión, más libertad y más democracia. Mamá temía que algo le pasara a mi papá. Decía que ir en contra de Bashar al-Assad nos podría poner en peligro. Y de pronto, el estruendo. Papá llegó a casa con una expresión en su rostro que jamás le había visto. Pronto, nos surgió a protegernos y alejarnos de las ventanas. Los bombardeos habían empezado. Pero mientras más eran los bombardeos, peor era el resentimiento. Papá seguía yendo a las calles hasta que ya no pudo más. Entendió que el dictador no cedería. Ya no podía ir a la escuela porque estaba en ruinas. Ya no podía regresar a casa porque no tenía ninguno. Entonces fue cuando emprendimos nuestro primer viaje. Fue hacia el sur, al campo de refugiados de Zaatari en Jordania. Papá decía que ahí podríamos vivir en lo que pasaba la tempestad. Jamás había visto a tanta gente coexistiendo en el mismo lugar. Jamás había presenciado a tanta gente unida en sus corazones, orando por el retorno a sus hogares. A los 4 meses, mamá rompió en llanto. Vivir bajo los bombardeos es más digno que vivir así, que morir cada día cientos de veces, decía. El hambre, el frío y las enfermedades no estaban consumiendo. Habíamos escuchado que muchos se habían ido a Europa en búsqueda de mejores condiciones de vida. Pidió perdón a Allah por despreciar los alimentos de aquel lugar. Después los habría necesitado para la larga travesía que estábamos por comenzar. Emprendimos nuestro viaje en dirección al norte. Fue doloroso volver a poner los pies sobre tierra siria, solo para volver a dejarla en cuanto llegamos a Turquía. En la ciudad de Izmir, mi familia le pagó a un hombre que prometía ayudarnos a cruzar en un bote de plástico a Europa. Tuvimos mucha suerte de haber ahorrado el dinero suficiente, pues algunos de los demás no lograron pagar tanto para cruzar los Lesbos a Grecia, la puerta de Europa, la entrada a nuestro nuevo futuro. Cruzamos entonces por el mar Egeo hasta Grecia. Aquel bote parecía no soportar a todos los que veníamos dentro. La desesperanza de algunos de los tripulantes era angustiante, pues el sonido de los bombardeos se había quedado retumbando en sus cabezas. La paranoia y la depresión los abrumaba. Probablemente creían que ya no estaban en manos de Allah, sino de los mafiosos y el pedazo de hule amarillo sobre el cual flotaban. Llegamos a Atenas, con el corazón a tope por la alegría de lograr llegar a Europa. Y con esa calma en nuestra mente, dormimos en una cama por primera vez en 5 días. La red mafiosa que trafica a los refugiados como nosotros ya está bien establecida desde Grecia. El chofer de autobús que nos llevó hasta la frontera de Macedonia era parte de esa red. Al llegar a la frontera de Grecia con Macedonia, la calma desapareció. Tuvimos que bajar del camión y completar el resto del trayecto hasta Macedonia a pie. La lluvia caía a cántaros,
«Corre, rápido, date prisa, no te retrases», gritaba el afgano. Éramos ya 20 personas las que viajábamos con aquel guía, y la tensión crecía mientras más personas se añadían a la travesía. Después de 2 horas de espera y lluvia imparable, cruzamos con grandes esfuerzos la frontera enrejada y custodiada por soldados. La parte más difícil del trayecto había empezado. Por todos lados salían locales tratando de estafar a mamá y a papá. Taxistas ofrecían trayectos cortos por grandes sumas de dinero. Comerciantes vendían alimentos a precios muy altos y los insultos y maltratos nunca faltaron. El rechazo dolía más que las llagas de los pies y que el vacío en el estómago. Ya cuando cruzábamos Serbia, se difundía el rumor de que lo peor estaba por venir. Hungría estaba cerrando sus puertas y la frontera era impenetrable. Todos temíamos de la frontera, de los mafiosos, de los estafadores y hasta unos de otros. Llegamos a Budapest y tuvimos que dormir en las calles. Fuimos rechazados de cuantos hoteles llegábamos. Algunos lo hacían bajo excusa de no haber más lugar. Otros ni siquiera querían escuchar nuestras palabras diciendo: «Aquí es Hungría, háblame en húngaro». Los rumores eran ciertos. Hungría era un infierno. En cuanto tuvimos oportunidad, tomamos el primer tren que nos llevaba a Viena. Austria nos llegó como agua en el desierto, como luz en la oscuridad. En aquellos días, decía papá, Austria y Alemania habían abierto sus fronteras y nos estaban recibiendo bien. De inmediato, grupos de ayuda humanitaria nos extendieron la mano y nos dieron de beber y comer y nos facilitaron la entrada a los trenes especiales que nos llevaron a Múnich. En aquella estación, mi grupo de 20 personas se había disuelto. Algunos habían desertado y se habían quedado en los campos de la ACNUR. Otros decidieron volver y otros simplemente les perdimos el rastro. Ese día estábamos ahí, entre otros 10.000 migrantes ansiosos por llegar a nuestro destino final. Al llegar a Múnich, la policía nos acercaba a intérpretes que ayudaron a mamá y papá con los procedimientos para ingresar a los centros de registro de emergencia. La recepción era tan eficiente en Austria y Alemania que contrastó con el desorden de las 5 fronteras anteriores. Por primera vez en todo el camino, sentimos recuperar un poco de nuestra humanidad. De pronto, volvíamos a importar. En la frontera revisaron nuestros papeles. Todo lo que pasó después de ese día no fue más que mejoras. Alemania nos dio techo, comida, servicios sanitarios y ropa. Papá tuvo oportunidad de obtener 143 euros mensuales para nuestros gastos. Mamá me explicó que esto es porque hay una ley de asilo, que nos protege por al menos 3 meses. A la par tuvimos que comenzar a aprender alemán y a tomar un curso de integración. Mamá y papá también toman otro curso para poder eventualmente volver a trabajar. Hay otras personas que no trabajan para el gobierno, pero que nos quieren ayudar. He escuchado sobre un montón de iniciativas que tratan de hacer nuestra vida más sencilla. Están Wir zusammen, Hoffnungsträger, Wir Angela y muchas otras iniciativas que complementan el programa gubernamental Wir schaffen de Angela Merkel, del cual mi familia y yo nos beneficiamos. Mi familia y yo, al orar, damos gracias a Allah por Merkel y por los alemanes que nos han tratado tan bien. Y nunca perdemos de vista los afortunados que somos por haber llegado a su país y lo benévola que es, a diferencia de los demás que nos encontramos en el camino. Pero a pesar de haber gozado de un cálido recibimiento, sabemos que hay ahora muchos alemanes que no nos quieren. Creen que somos malos, que les vamos a quitar su estabilidad y sus trabajos. Apoyan ideas de extrema derecha, como aquellas utilizadas por el partido Alternative für Deutschland, que condena a Merkel por compadecerse tanto con nosotros. Ojalá supieran que mamá, papá y yo somos buenos, que estamos agradecidos con Alemania y que estamos dispuestos a trabajar para devolverles lo mucho que nos han dado. Papá sueña con pronto independizarse de la ayuda del Estado y pasar de estar bajo protección de la ley de asilo a otra conocida como Hartz IV, bajo la cual podría comenzar a trabajar sin perder por completo la protección del Estado.
Por mi parte, estoy aprendiendo. El alemán es difícil y muy distinto a mi lengua, pero en la Volksschule a la que voy y a la que van muchos amigos que ya hice, nos enseñan día a día el idioma. Las costumbres son muy distintas también. Mis papás dicen que tengo que aprender los nuevos usos para alterar lo menos posible al modo de vivir de los alemanes y mostrar respeto a su cultura. Extraño el za'atar y el mujaddara, mis platos favoritos. A pesar de que aquí comen muchos kebabs, el sabor jamás será el mismo. Aquí sabe más el estilo turco. En fin, está de más decir que extraño mi hogar y el recuerdo que tengo de él. Me duele saber que aunque lo quisiera, aunque tuviera las más grandes riquezas, jamás podré regresar a lo que tuve en Siria. Jamás podré volver a ese país, mi país. Pues a pesar de que Siria siga existiendo, no será la de mis recuerdos. Extraño los paseos en el centro y el llamado al rezo de la Meca a la que íbamos. Extraño tanto, pero sé que extrañar significa dejar algo atrás cuando se tiene algo nuevo. Alemania será mi nueva casa y junto con mi familia trabajaremos para que sea nuestro nuevo hogar. Esta es la historia de muchos sirios que buscan una vida mejor, pero para mí, Amer Bahra, la historia me condujo a otro camino. Como estudiantes de Relaciones Internacionales, conocemos la terrible experiencia por la que la población siria está atravesando debido a la guerra. Sabemos que un gran número de personas se han visto orilladas a salir de Siria y buscar oportunidades en otros países. Ante esto, queremos preguntarte, ¿en qué momento te diste cuenta que ya era tiempo de dejar Siria? Hola, me llamo Amer Bahra, soy de Siria, nacido en Damasco. Llevo un año en México. Pues concerniente a tu pregunta sobre en qué momento me di cuenta de que ya era el tiempo de salir de Siria, eso fue cuando ya no pude aplazar más mi servicio militar, porque este es el problema de muchos sirios, los hombres que tienen hermanos masculinos tienen que hacer el servicio militar por parte del gobierno, se ponen con el gobierno y es servicio obligatorio por un año y medio normalmente, pero por la guerra ya no respetan a eso y puedes pasar 5 o 6 años en esta guerra. Y pues yo no quise participar en la guerra ni usar armas, y pues ya en ese momento sí supe que fue tiempo de salir. A México se le ha considerado como un país amigable con los refugiados, un país que se ha solidarizado con las víctimas de otras crisis migratorias en el pasado. Sin embargo, actualmente se presencia que Europa es por mucho el destino más común para los refugiados sirios. Es por tanto que nos resulta muy interesante saber por qué tu historia es diferente. En tu experiencia, ¿cómo es que México llegó a ser tu destino? Pues la verdad, por mucho tiempo intenté salir de Siria, casi durante 2 años, y sí apliqué a muchas becas en Europa como Erasmus y me pusieron en la lista de esperanza. También pensé en ir por Turquía y luego en este camino de mar a Grecia y todo, hasta llegar a Bélgica o Francia, porque soy licenciado en lengua francesa. Pero no fue el caso porque Turquía empezó a pedir visa de los sirios, y además de que no sé nadar. Hablando de México, fue por internet, conocí a una iniciativa de sociedad civil mexicana que tiene como objetivo llevar a sirios afectados por la guerra para completar sus estudios en México.
Entonces apliqué al proyecto llamado Proyecto Habesha y me aceptaron después de un par de entrevistas y un largo proceso. Me aceptaron pero lo que pasó es que no pude directamente venir desde Siria hasta México, sino por problemas de visa y también de dinero. No me pudieron asegurar cuándo me van a traer a México. Y con la prisa de salir por no ser reclutado, fui a Ecuador, que es un país que no nos pide visa como sirios. Entonces fui normal como turista, entré al país y de allá apliqué me presenté a la Embajada de México y tuve mi visa. El enfrentarse a una nueva cultura, con todo lo que eso implica, lengua, costumbres, gastronomía, etc., siempre implica un reto. ¿Cómo consideras que ha sido tu proceso de adaptación a México? Hablando del idioma, mi caso fue un poco especial que los demás compañeros que vinieron en este proyecto, porque había aprendido español antes de venir a México, como entre 2010 a 2012. Entonces para mí no fue un gran problema, además de que hablo francés y eso me ayudó. Gastronomía sí, un poco, porque no estoy muy acostumbrado a comer tanto maíz en tortillas. Y picante sí, ya empecé a pedir rajas. Y costumbres, pues no veo que México es muy muy diferente, decir todos somos los mismos. Sí, claro, hay cosas diferentes, a veces no, hasta de idioma, ¿no? Hay palabras que no sabía antes y es diferente también aprender en un instituto que hablar el idioma todos los días. Entonces a veces como estoy harto de hablar tanto español y quiero hablar mi idioma.